lo vamos a trasladar hasta Arequipa. Allí gentilmente atiende la comunicación con RCR el doctor Carlos Timaná. Él es el director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Qué gusto saludarlo, doctor Timaná. Muy amable como siempre, muy gentil. Muchas gracias, José. Muy contento de estar contigo y con toda tu audiencia. ¿Cómo está analizando la situación que enfrenta en estos momentos el gobierno y de manera muy puntual la presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Se han presentado una serie de hechos, en caso de los roles, pero también un tema de desbalance patrimonial, pero hay otro tema significativo, ¿no? La escasa credibilidad que tiene ya la presidenta de la República, si un poco nos atenemos a mirar o echar una lectura a los últimos encuestas, sondeos de opinión pública. ¿Cómo está mirando desde el sur? El sur siempre ha sido un bolsón interesante, un bolsón decisivo, y usted sigue muy de cerca justamente el desarrollo político en el país. Bueno, pues José, mira, yo creo que para nadie es un secreto que, bueno, el sur percibe lo mismo que el resto del país. Dina es una presidenta pues impopular. Eh, el problema, ¿no es cierto?, es que siendo pues una región donde Dina es tan impopular, pues dos gobernadores, el de Cusco y el de Ayacucho, pues terminan relacionados con ella, ¿no es cierto? Y eso pues nos trae réditos políticos. Entonces, yo creo que el gran contexto que envuelve pues este escándalo político, tanto de los relojes, eh, específicamente ese, creo que es un tema de tráfico de influencias sobre el que Dina pues va a poder responder cuando salga pues del periodo. Sabemos que pues el Congreso no se quiere ir, ella tampoco, y yo también creo que en alguna medida pues siguiendo los casos de Colombia y Chile, o sea, por más problemas políticos que hay, pues se resuelven pues al terminar. O sea, no es lo mismo ahorita esta crisis que está teniendo Dina con respecto pues al quiebre constitucional que se hizo pues o intentó hacer Pedro Castillo. Pero lo que sí demuestra esto es que, bueno, por un lado, pues la escasa preparación, porque, o sea, ella ha propiciado efectivamente todas estas circunstancias, o sea, alguien de su confianza pues le dijo a sus enemigos políticos pues que tenía este tema de los roles y ya se volvió pues algo público, seguido por varios periodistas, pero también no ayuda su forma de reaccionar. O sea, es una persona que no se había preparado para la política y sabe, o sea, pues, o debería de saber, pues, que efectivamente tiene que tener sangre, pues, fría para poder enfrentarlo mejor. Este tema de ponerse, pues, a reaccionar, por ejemplo, como lo hizo con México, con la visa que le está pidiendo a los peruanos y reaccionar sin medir las consecuencias económicas que tendría para el turismo nacional. O, por ejemplo, el tema, pues, de decir de Unique y, bueno, todas estas cosas, o sea, no le ayudan y está muy sola. Y eso es lo que podemos ver. Ahora, ¿cómo analiza usted el hecho que la presidenta tenga que encapsularse ya en Palacio de Gobierno, no tenga mucha posibilidad de engarzarse con la población? Ese es un tema que, si bien es cierto, lo puede mantener unas, dos, tres semanas, pero no todo el tiempo. La capacidad de tener un relacionamiento para un presidente de la República, una presidenta de la República es fundamental, acercarse a mirar los problemas que tienen los ciudadanos, pero también a compartir, ¿no?, los logros del propio gobierno, ¿no? ¿Cómo o cuál puede ser la salida para lograr nuevamente engarzarse con la población? ¿O es que estamos destinados ya a un sometimiento permanente de crisis tras crisis? Bueno, José, yo creo que a ver, hay varios elementos. Mira, el primero es que, o sea, no hay nada nuevo pues en política. Quinto Tulio Cicerón escribió hace 25 siglos, ¿no es cierto?, el comentario de Liz, en donde él dice, o sea, los líderes políticos tienen que ser cercanos al electorado que es cercano, tiene que también ser, tratar de darle razones a los que son indecisos con respecto a si los favorecen o no, para mostrarse próximo a ellos, y con los otros tener detalles, o sea, con la oposición, con los que no lo quieren a uno, tratar de tener detalles para o sea, desarmarlos, desmantelarlos. Y la presidenta, ¿no es cierto?, de una forma muy ingenua, por ejemplo, pues se fue a meter a Ayacucho a repartir dulces, pensando en que el gobernador le había, o sea, pues ya sabemos qué tipo de relación tienen, pero pues tenía todo bajo control y ese es el gran divorcio que hay pues entre sociedad e instituciones políticas. O sea, el gobernador no sabía dónde está parado y le prometió algo que no podía pues darle, que era efectivamente pues el bochornoso jalado de pelo pues que le hicieron a la presidenta. Pero eso demuestra que alrededor de la presidenta hay muchas personas que le son leales y eso es muy importante pues sociológicamente hablando aquí en el Perú,
tú puedes tener gente o amigos que te son leales y poco preparados. Y por eso efectivamente hemos tenido tantos gabinetes con muy pocos técnicos y más bien efectivamente gente muy cercana, como pues pasaba con la gente, con las personas, ¿no es cierto?, que acompañan a Pedro Castillo, que todos eran efectivamente pues de su pueblo natal, etcétera. Entonces, el gran tema es la presidenta, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo es que tiene que generar buenas noticias y efectivamente aprovecharlas, sobre todo en materia de infraestructura. Se vienen dos grandes temas, pues el puerto de Chancay y el puerto efectiva y el aeropuerto. Entonces ahí va a poder mostrar noticias positivas que se han hecho durante su gestión y los tiene que aprovechar. Pero entonces también tiene que hacerle caso pues a Quinto Tulio Cicerón y es, pues si en el norte no la quieren, o sea, mejor dicho, la quieren un poquito más, pues vaya hacia el norte y haga efectivamente presencia allá. En el centro, pues mande pues, ministros de buenas noticias y en el sur, pues ni se diga. O sea, por ejemplo, la visita que tuvieron ayer los alcaldes de Arequipa que estaban pidiendo que se pues, atendiera, ¿no es cierto?, con un llamado especial por el tema de la seguridad aquí en la ciudad, pues ella ha concedido efectivamente que se declare pues esa alerta. Entonces, bueno, ese tipo de cosas le van a ayudar a llegar pues hasta el 2026. Ahora, interesante lo que usted señala de lo que puede pasar con los gobernadores regionales, manteniendo una relación ejecutivo-gobernadores regionales, y sobre todo en el sur del país. Usted ha citado el caso de Wilfredo Corima, Sierra Sur, Ayacucho, el caso de Werner Sarceo, Sierra Sur, Cusco, pero también podemos citar otros gobernadores que no tienen un buen nivel de aceptación de parte de la población, el caso propio de Roel Sánchez, o el caso del gobernador de Tacna, o el propio gobernador del Cusco, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el gobierno puede acercarse a esas poblaciones? ¿O está desconectado ya? Porque esto es muy peligroso. Mira, yo creo que lo primero, ¿no es cierto?, o sea, lo primero que uno tiene que hacer, pues, es sectorizar, o sea, en los lugares a donde lo quieren más a uno, pues es más fácil ir, en los lugares donde más o menos, pues ahí se puede hacer algún tipo de gestión, y en donde no lo quieren, yo creo que es importante para un gobernante, pues, mandar emisarios, o sea, los ministros tendrían que venir más a las regiones en este caso y tratar efectivamente de generar buenas noticias. Yo creo que pues esa sería como la estrategia que habría que hacer. En el caso de los gobernadores regionales, como mencionas, pues tenemos una muy baja popularidad porque, o sea, por un lado, los intereses personales o por el otro, el tema pues ideológico, o sea, no, muchas veces no los deja. Entonces, en la región había muchas expectativas, por ejemplo, en el caso de Arequipa con Roel, porque, o sea, se pensaba que Roel, pues al haber hecho más o menos una gestión interesante en la UNSA, pues iba a poder hacer algo por la región, pero todavía no vemos ningún proyecto pues de calado, el problema efectivamente de no sacar adelante Majes Iguas 2, que era el único proyecto que se veía que podía efectivamente mover un poco más la economía, y está pues totalmente paralizado por las peleas efectivamente pues con el consorcio, también por la mala intención del consorcio, pero lo que hay que hacer es tratar pues de viabilizar las cosas, ¿no es cierto? Entonces eso se quedó entrampado y no se sale, o sea, es como estar en un fango y no se sale y no se sale y no se sale y la economía no se mueve, no se produce empleo y la gente se cansa. Entonces yo creo que el gran tema es eso, o sea, la poca eficacia que tienen nuestras autoridades, ya sea porque están poco preparadas, ¿no es cierto? O porque efectivamente no se atienden los problemas. Ahora, el otro tema, doctor Carlos Timaná, es que usted mencionaba al inicio de esta conversación, que es poco probable una vacancia y un adelanto de elecciones, ¿no? Ha tomado además como ejemplo lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Chile, ¿no? Pero podemos seguir manteniendo en medio de esta turbulencia, porque también el Congreso no es precisamente una institución que goce de aceptación, muy por el contrario, tiene los mismos índices, los mismos indicadores que la propia Presidenta de la República, ¿no? O sea, ¿hacia dónde estamos transitando en esa línea? Mira, José, lo que pasa es que es una situación bastante compleja. O sea, a ver, el gran problema, y esto es algo que no había mencionado antes, es que tenemos muy mala memoria. Entonces, los congresistas están aprovechando eso, ¿no es cierto?, para ver si se pueden hacer reelegir, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando. Si tuviéramos mayor cultura política, habría mayor rendición de cuentas y efectivamente, pues no elegiríamos a los que han hecho un mal trabajo.
Pero vayamos, por ejemplo, a o sea, demos un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de Ayacucho, el gobernador pues ya había efectivamente pasado cárcel por temas de corrupción. Eh, y fue reelegido para un nuevo periodo. Entonces, eso es lo que efectivamente se termina como pues convirtiendo en un caldo de cultivo para que todos estos fenómenos de corrupción generalizada pues efectivamente pues los veamos como los escándalos políticos que son a través de los medios de comunicación. Ya imaginémonos todo lo que no se alcanza a mediatizar. Entonces, lo que tenemos es una situación en donde se ha precarizado mucho los partidos políticos, donde el ataque pues a la reforma, por ejemplo, en el tema de las PASO, que eran las elecciones donde las bases votaban por sus candidatos dentro de los partidos, es muy complejo, ¿no es cierto? Así nos vayamos, por ejemplo, a unas elecciones ahorita mismo, lo que vamos a tener son los mismos partidos y el problema es la financiación de los partidos, porque no se cambió nada con la financiación pública de los mismos, sino que las economías ilegales son tan fuertes y las informales que son las que pueden pues, solventar los gastos de una campaña. O sea, hacer una campaña para el Congreso o para la presidencia sale efectivamente pues muy caro. Por eso todos los problemas de las cuentas de Dina, porque Dina, o sea, más mal que bien, fue una especie de tesorera en la campaña de Pedro Castillo. Entonces, todo lo que se estaba viendo vinculado con sus cuentas tienen que ver efectivamente con esa campaña. Y por eso la dificultad también de ella para explicar eso, porque son esas tipo de economías soterradas las que terminan pues, permitiendo que una persona pueda postular o no. Y de eso no vamos a salir ni hoy, si nos vamos a elecciones, ni en el 2026. Eso va a continuar. Usted me da pie a la siguiente pregunta, el 2026. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia los extremos, bien sea de derecha, de izquierda, o los antisistemas, como algunos lo llaman? Lo que pasa es que estamos en una ola de populismo en el Perú muy compleja, ¿no es cierto? Yo creo que Lima va a tratar de votar más por la tecnocracia, más por, pues, o sea, Lima se va a dividir, ¿no es cierto? Pero vamos a tener un voto mucho más, o sea, lo poco que haya de tecnocracia o de buenos técnicos lo va a poner Lima, pero por ejemplo en el sur, o sea, seguimos con este empeño efectivamente populista y ustedes han visto las imágenes, los avisos que hay acerca de Antaurumala y esa aspiración de reivindicación pues cultural, étnica que hay en el sur, ¿no es cierto? Que lo pudo efectivamente arrastrar hacia sus toldas Pedro Castillo hace 3 años, pero que en este caso yo creo que se está yendo hacia Antaurumala, ¿no es cierto? Que tiene una visión pues bastante particular, etnocacerista, ¿no es cierto? O sea, de la reivindicación del mestizaje, etcétera. Entonces, pues por lo que respecta al sur, ¿no es cierto? Pues yo creo que efectivamente ya se está preparando los motores efectivamente de la campaña del señor Humala. En esa perspectiva, doctor Timaná, pero tampoco vemos que se logre vertebrar ningún movimiento o ningunos espacios políticos ni en la derecha ni en el centro, ¿no? O sea, quien está activando, aunque parezca mentira, más en estos momentos es Antauro Humala, ¿no? Pero ni en la izquierda, ni en el propio centro, ni en la propia derecha tenemos que se esté vertebrando un movimiento hacia el 2026, ¿no? Entonces, ¿por A dónde ver, estamos yo con? creo, José, que hay dos situaciones. La primera es que, o sea, la derecha está dividida, ¿no es cierto?, entre, bueno, el fujimorismo, ¿no es cierto?, que pues, ha tratado de mantenerse pues en la hegemonía, tratando de cohesionar pues ese espectro político y resultó pues con dos competidores en las últimas elecciones, que son bueno, lo que antes era Solidaridad Nacional, que ahora es pues el partido de López Aliaga, y por el otro lado está Avanza País. Yo creo que es muy probable, ¿no es cierto?, que ahí vayamos a tener todavía esa derecha partida, ¿no es cierto?, que ya no es monolítica como como en las elecciones de 2016. Entonces vamos a tener ahí un poco de competencia y por eso también pueden disminuir también pues sus escaños. Vemos también que el señor Humala es como una especie de imán a esta derecha o sea, del magisterio, de el Perú profundo, que no se siente representado por las instituciones, que no reconoce, o sea, que la democracia pues funcione como debería ser.
Y por el otro lado, ¿no es cierto?, vemos a una centroizquierda, ¿no es cierto?, donde están viendo cómo se van a terminar de posicionar. Está el tema del partido de lo justo, ¿no es cierto?, que trata de agrupar pues a lo que antes era el Partido Morado. Ahí está Flor Pablo, ¿no es cierto?, está llegando de Belaunde, ¿no es cierto?, que es mucho más cultural, ¿no es cierto? O sea, es mucho más progresista, es mucho más de esa línea de tipo de agenda, que eso no cala tanto pues en el sur, no sé qué tanto vaya a calar en Lima tienen pues como un núcleo, no sé qué tanto cala en el norte, porque el norte efectivamente es más fujimorista o es más de avanza país, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, pues toca esperar a ver si la derecha se logra organizar más, ¿no es cierto?, para ver si van a sacar una única candidatura, si Keiko Fujimori pues sale del tarjetón electoral y deja otros liderazgos, porque ya ha llevado 3 elecciones presidenciales. Pero al mismo tiempo, o sea, o sea, vamos a seguir bailando este tango entre tres, ¿no es cierto?, que no son lo suficientemente grandes para gobernar pues dando orden, poniendo orden, pero que efectivamente siguen trampando efectivamente la política nacional. En medio de esta crisis, ¿en la calle puede reaccionar o es que ya simplemente está aceptando todo lo que se viene, esperando elecciones del 2026? Lo que pasa es que la calle está desilusionada, José. O sea, yo me acuerdo mucho cuando fue la vacancia de Vizcarra y salió lo que se denominó por algunos sociólogos la juventud del bicentenario o la generación del bicentenario y al final pues fue un bluff. O sea, cuando ya ahorita sabemos pues todos los chanchullos, los negociados, las cosas que hizo Vizcarra y por las cuales está siendo pues investigado. Eh, y luego pues escoge a Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y la gente tiene esperanza que es uno de los nuestros y este sí va a cumplir y luego pues pasa todo lo de Zarratea, todo lo del puente de San Martín, todo, o sea, y ahora pues Dina Boluarte, ¿no es cierto? Es más de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces hay una gran desilusión. Yo creo que eso es lo que más estamos viendo ahora, o sea, la calle no se activa porque no hay a dónde mirar. O sea, se pensaba que el problema era la derecha, no es la derecha, sino que la izquierda también tiene efectivamente pues, corrupción. Entonces yo creo que todo está o sea, todo pinta para que efectivamente no se active la calle como si pasaba antes. Muy bien, doctor Carlos Timaná, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero, Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Como siempre, un gusto haber conversado con usted. Saludos, muy amable. Muchas gracias, José. Un feliz día para todos.